No tenemos que ser enemigos, Homero. Los dos deseamos un contrato laboral justo. ¿Por qué es tan amable conmigo el señor Burns? Si usted me rasca la espalda, yo rascaré la suya. Momento, esto tiene tintes románticos. Es decir, si yo le pusiera algún billetito en su bolsillo, ¿a quién le haría daño? Ay, si es romántico el asunto. Después de todo, podemos hacerlo todo juntos, ¿no cree? Lo siento, señor Burns, pero no me gustan las cosas que no se pueden decir. Me siento halagado, tal vez un poco curioso, pero la respuesta es no. Hola a todos y todas, perdón la ausencia, nos tomamos unos días, pero ya estamos acá. Empecemos con cosas muy graves y delicadas. El OCAD Pass ha estado figurando recientemente en medios de comunicación, como ustedes todos han visto y escuchado. Ha estado figurando por presuntas irregularidades en la aprobación de recursos para proyectos relacionados con el final del conflicto interno colombiano y de acuerdo con las denuncias, entre ellas la de Valeria Santos y Sebastián Nonra, se ha evidenciado la existencia de coimas dentro de los procesos en los que han resultado involucrados funcionarios del DNP, la Contraloría General de la República y congresistas de nada más y nada menos del Partido Conservador. Pero, ¿qué es exactamente los OCAD Pass y qué está ocurriendo con esos recursos? El OCAD Pass es el órgano colegiado de administración y decisión. Es un órgano del Sistema General de Regalías que se responsabiliza de viabilizar, priorizar y aprobar proyectos de inversión financiados con recursos de esas regalías y que contribuyan a la implementación del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. También es responsable de designar la entidad pública ejecutora de dichos proyectos y la instancia encargada de contratar la interventoría del mismo. Esa entidad acciona en los 170 municipios de los programas de desarrollo con enfoque territorial y según se conoció en la denuncia pública de los periodistas, los involucrados en las irregularidades estarían cobrando comisiones hasta del 12% para que algunos de los proyectos fueran aprobados para su ejecución. Documentos revelados por el diario La República también señalan que desde marzo del año 2021, entidades como la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y la Secretaría de Transparencia tenían conocimiento de las denuncias sobre los supuestos negocios irregulares. Dentro de las ilegalidades resaltan aprobaciones de proyectos que no contaban con consultorías, obras que no tenían aprobación de autoridades regionales o permisos de entidades como Invías. En un correo enviado al exconsejero presidencial para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, que para aquellos días presidía el OCAD Pass, le decían que estaban extorsionando a los municipios azotados por la violencia para que pagaran por los proyectos a los cuales le daban el ok. ¿Y qué hizo ese señor? Absolutamente nada. La emisora Blue Radio reveló documentos donde queda claro que pese a la insistencia del entonces comisionado Emilio Archila para que los proyectos fueran discutidos de orden de su llegada, pues se decidió en actas estudiarlos convenientemente en orden alfabético. ¿Por qué convenientemente? Porque esto le daba prelación a los departamentos como el Cesar o como Córdoba, entre otros. Los periodistas Valeria Santos y Sebastián Nonra, repito, fueron los que destaparon este escándalo de robo a los recursos de la paz. Señores, como no pudieron hacer trizas la paz, pues entonces se la robaron. Como lo dijo el propio Sebastián, el Cesar fue uno de los departamentos donde más llegaron los recursos y que fueron direccionados en el OCAD Pass con la mano de Álvaro Ávila, Martín Zuleta, que es el alcalde de La Paz Cesar, Luis Alberto Rodríguez, Orlando Benítez, gobernador de Córdoba, y una cantidad de padrinos, como explica Sebastián, que son congresistas que cogían un proyecto y lo aprobaban para llevarse una gran tajada. Así, de esta manera, fue posible hacer del departamento del Cesar el departamento más beneficiado por recursos de regalías en todo el gobierno de Iván Duque. Señores, esto es una vergüenza. ¿Y de dónde, se preguntan ustedes, sale la cifra de los 500.000 millones de pesos? Pues se analizó la inversión destinada a la implementación del Acuerdo Final de Paz y se identificaron proyectos que fueron admitidos por el OCAD Pass, sin la debida especificación o verificación de los requisitos indispensables establecidos en el concepto único sectorial, a la luz de la ley, recuerden ustedes, 2056 del 2020 para su respectiva priorización, aprobación y posterior contratación y ejecución. Entre junio y julio, por ejemplo,
se dio vía libre a unos 355 proyectos, lo que habría dejado un intercambio de coimas, oigan ustedes, hasta de 500.000 millones de pesos, señores, una vergüenza. El Sistema General de Regalías resalta que las entidades regionales que tienen mayor asignación de recursos son Bolívar con 243 millones, 243.000 millones, Cauca con 222.000 millones y Guaviare con 203.000 millones. De acuerdo con lo que se denuncia, Álvaro Ávila, entonces director del Sistema General de Regalías del DNP, pues estaba a cargo de la Secretaría Técnica del OCAT Paz. La Contraloría indicó que le llamó la atención de que más de 10 proyectos y sus estudios fueron elaborados por la misma persona a título de donación y sin vínculo contractual con las administraciones auditadas, configurándose una posible malla contractual con el mismo formulador y una misma empresa contratista para todos los municipios camufladas en distintas uniones temporales. Ante lo ocurrido, la Contraloría denunció penalmente ante la Fiscalía a los supuestos responsables y pues en la denuncia específicamente señalaron a Juan Carlos Gualdrón, Contralor Delegado para el Postconflicto, y Aníbal Quirós, Contralor Delegado Macro de la Unidad de Seguimiento a Regalías, como también a los congresistas Álvaro Ávila, Secretario Técnico de OCAT Paz. ¿Recuerdan que el escándalo terrible de las Mintic fue por 70.000 millones de pesos que se robaron? Pues señores, este es por 500.000 millones de pesos. Increíble. Mientras tanto, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y el propio presidente no dicen absolutamente nada. Gente, pero este no es el único y terrible escándalo con el que iniciamos esta semana. Antes de su salida como mandatario, el presidente Iván Duque dejó una lista o una serie de decretos que buscarían dejar beneficios vitalicios, óigase bien, a funcionarios de su gabinete. Conductores, camionetas blindadas, escoltas, serían algunos de esos beneficios. Así lo dio a conocer el periodista Joir Ackerman en una columna escrita para la revista Cambio, en la cual señala la fecha de la firma de estos decretos, 18 de junio del 2022, es decir, un día antes de su salida. Según Ackerman, esto se enmarca en un deporte nacional de los exmandatarios practicado antes de que dejen el cargo como presidentes, pues es la expedición de decretos para regular la situación de seguridad y esquemas de protección. Pero, como toda ley, tiene disposiciones. Y en este caso, una de ellas es un cerco de quienes sí o no hacen parte del Consejo de Seguridad Nacional para precisamente gozar de esquemas de seguridad completos, como repito, escoltas, camionetas blindadas y conductores. El decreto 1069 de junio del 2018, el expresidente Juan Manuel Santos indicó pues que este beneficio solamente era para expresidentes, exvicepresidentes y sus cónyuges, los cuales podrían mantener esquemas de seguridad de por vida. No obstante, al parecer, el gobierno de Iván Duque habría ampliado el alcance de esta norma para incluir a funcionarios que antes no estaban, repito, en esta unidad del Consejo de Seguridad Nacional. ¿Como quiénes? Como el ministro del Interior, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia y la jefatura de gabinete de la Casa de Nariño, o sea, la señora María Paula Correa, su secretaria. La nueva ley que lo cobija es el decreto 1033 del 18 de junio del 2022. Pero, ¿quiénes son el resto de funcionarios de Duque cobijados con estos decretos vitalicios? El primero es el ministro del Interior, Daniel Palacios, el consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, el ministro de Defensa, Diego Molano, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Manuel Muñoz, también el director nacional de inteligencia, Rodolfo Enrique Amaya, el comandante de las fuerzas militares, Luis Fernando Navarro, y el director general de la Policía Nacional, el señor Jorge Luis Vargas. Por otro lado, está el decreto 1064 del 24 de junio, también firmado por el futuro expresidente Iván Duque, y en este pues se establece que dentro de la Unidad Nacional de Protección que cobija a personas en situación de riesgo extraordinario o extremo, se incluyen, según el numeral 11, a los exservidores públicos que en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales hayan sido miembros del Consejo Nacional de Seguridad. Y a partir de la entrada en vigencia del decreto 1033 del 18 de junio del 2022, además,
La columna de Joy señala otro tipo de beneficios vitalicios, óigase bien, como pasaportes diplomáticos vitalicios. Al parecer, antes de que Duque jurara como presidente de la República, los cobijados con esta norma eran solamente 16 representantes. Para tener un pasaporte diplomático, una vez dejados sus cargos, no obstante, ahora serían 37 personas las que logran tener esa prerrogativa diplomática. En esta lista entonces entraron funcionarios como la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el director Víctor Muñoz, como también su secretaria María Paula Correa. Sin duda, pues detrás de esto lo que hay es un gasto extenso del Estado colombiano. El señor director de la Unidad Nacional de Protección, Pablo Elías González Monguí, indicó que el organismo al día gasta 2.500 millones de pesos en seguridad. Duque y su gobierno están saqueando al Estado antes de irse y no bastando con eso, están también dejando atornillados a funcionarios como pretende hacerlo con el actual superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, que está en la baraja para ser uno de los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. Estos cargos tienen periodos de 4 años y cada gobierno debe llenar dichas vacantes. Claramente, pues esto armó una polémica porque el querer nombrar con afán y a pocos días de terminar su gobierno a 3 nuevos comisionados del CREG, de lo que les acabé de hablar, es intentar torpedear la administración del presidente entrante, de la administración de Gustavo Petro. Pues esto es una parte estratégica e importante en la cual pues Gustavo Petro no puede dejarse intervenir por funcionarios atornillados del anterior gobierno. Gente, voceros de las autoridades estarían por confirmar el deceso del máximo jefe de la segunda Marquetalia, el señor Iván Márquez, quien habría caído hace algunos días en territorio venezolano. La información preliminar apuntó que el guerrillero al parecer fue dado de baja en medio de un atentado en contra de la segunda Marquetalia, grupo al margen de la ley que ha luchado por el poder en el territorio con la frontera entre Venezuela y Colombia. Inmediatamente los medios de comunicación, como el medio propagandístico de Semana, pues salieron a decir que se había cumplido la palabra de Duque, quien prometió acabar con esta organización antes de finalizar su gobierno. Y empleando términos o frases como "Uf, la promesa se cumplió, ya están en el infierno, sin perdón de Dios", se regocijaron de alegría por la noticia. Yo no entiendo cómo alguien se alegra de la muerte de un ser humano, por más malo que haya sido. Eso no debería ser motivo de alegría o de satisfacción. Era un ser humano y claramente la pena de muerte no existe. Como cuando se murió Popeye, el general Zapatero salió a darle condolencias a su familia. Señores, esos son los mismos que se jactan de respetar y valorar la vida. Además, yo no sabía que Vicky Dávila fungía como San Pedro o como asistente del mismo Dios. O tal vez sí, y tiene línea directa para saber a quién Dios perdona y a quién no. El hecho es que hay que recordarle que la muerte alias el Paisa, de Santrich, de Romaña, no fue el gobierno colombiano, fue el gobierno venezolano, querida Vicky, o en su defecto en territorio venezolano, o sea, que no los estaban protegiendo como decía el gobierno colombiano. Y su pasquín de medio pelo saliendo a dar noticias sensacionalistas. Señores, hay que pegarle una mirada al pasado. Los únicos cabecillas importantes que dio de baja el gobierno de Uribe fue a Raúl Reyes, pero para ello tuvieron que bombardear otro país. No dieron de baja a Iván Ríos porque quien lo mató fue otro guerrillero y para eso cortó su mano y se la mostró a las autoridades. El cadáver del negro Acacio nunca se encontró. En cambio, en el gobierno de Juan Manuel Santos se dio de baja al Mono Jojoy y al máximo comandante Alfonso Cano. Y aparte, las terminó desmantelando y llevando la paz. Así que como política de seguridad, la seguridad democrática no sirve ni para limpiarse el culo. Perdón la palabra, pero así es. Vimos en este gobierno cómo la seguridad democrática regresó y desmejoró. Las masacres volvieron, los carros bomba, las tomas de carreteras, los municipios y el ejército al mando de este gobierno, nada. Pero si se tratara de una marcha o de una manifestación, son los primeros en llegar. Ojalá Gustavo Petro convierta al ejército en una fuerza de paz, bajo el amparo de la ley y que respete el derecho internacional humanitario.
Y es que la dictadura de Venezuela le quedan muy pocas horas. Señor Iván Duque, es a usted el que le quedan 792 horas para dejar el poder. 791. Gracias a todos.